Hola mi gente bella, mi gente hermosa de tu canal Sol Tarot, aquí tu amiga Jenny, te saluda, te bendice, te agradece tu presencia. Mi gente hermosa, mi gente linda, estamos en las horas finales. Sí señor, se siente, se huele, se palpa en el ambiente, se puede presentir, se puede notar Venezuela ante el umbral de su liberación. Que se escuche en todo el continente, que lo sientan los corazones despiertos, que lo reconozcan hasta los que aún duermen. Estamos presenciando un momento único, sagrado, un giro inevitable en el destino glorioso de Venezuela. No es noticia, no es una noticia más, no es noticias cualquiera, no son rumores geopolíticos, es la confirmación de que cuando el alma de un pueblo se niega a morir, la historia se arrodilla ante su coraje. Este no es solo un informe ni una crónica política, es un tributo a la resistencia, a la verdad, al despertar de una nación que ha sido tantas veces enterrada y que hoy, como el ave fénix, se levanta desde sus propias cenizas. Preparémonos para escuchar con el corazón abierto, porque este mensaje es para todos nosotros, guerreros de luz, herederos del libertador, guardianes del nuevo amanecer. Mi gente bella, mi gente hermosa, estamos siendo testigos de movimientos que no son casuales. El Departamento de Estado, la DEA, el Departamento del Tesoro, cada uno ha comenzado a ejecutar maniobras. Las han venido ejecutando desde hace tiempo de forma silenciosa pero certeras. No se trata solo de diplomacia, es una operación de justicia histórica. La reactivación de Chevron, por ejemplo, viene, como ya lo he comentado en audios anteriores, viene con una cláusula vital. No se permitirá que la dictadura acceda a las ganancias. Eso por sí solo ya es un terremoto en la estructura del poder. Además, los nombres comienzan a sonar con fuerza. Erik Prince, operaciones encubiertas, redes de narcotráficos expuestas. Se están cerrando los caminos del escape para la dictadura. Sí, señor, los portales del encubrimiento se clausuran, los tentáculos de la oscuridad están siendo cercados. Y mientras todo esto sucede, arriba, en lo visible, abajo se enciende una llama indetenible, la de la conciencia colectiva, la del pueblo que ya no traga más mentiras, que ya no cede su poder, que dijo no y lo sigue gritando cada vez con más fuerza, cada vez con más dignidad y con más propósito. La presencia, el liderazgo de María Corina Machado, más allá del aspecto político, hoy encarna una energía arquetípica, la del femenino valiente, la del verbo que incomoda, la del alma que no se doblega. Intentaron silenciarla por todos los caminos habidos y por haber, pero cada intento solo la hizo más fuerte, porque una verdad sostenida por el pueblo es un volcán imposible de detener. Es un tsunami, mi gente. Los cielos están activos. Los tránsitos planetarios confirman lo que muchos ya sienten, ya sentimos en la piel. El derrumbe es inminente. Y no será un castigo, será una liberación, una restitución, una reconexión del alma, una corrección de errores, de fallas del pasado para no volver a cometerlos, mi gente. Esto nos va a traer unificación, potencia, fuerza, ser un país puntero, mi gente. Así que vamos a respirar profundo. Respira profundo, Venezuela. Respíralo y siéntelo. Siente estas vibraciones, siente estas energías, porque estás dando los últimos pasos antes de cruzar el umbral que tanto hemos comentado. Los truenos que escuchas no son el fin del tambor, no son el fin del sonido del tambor, es un canto de guerrero del renacimiento, mi gente. Los movimientos que ves no son caos, son parto. Las lágrimas que derramas no son derrota, son limpieza. A ti que creíste que ya no podías más, que pensaste que esto era eterno, levanta la mirada.
El cielo oscuro está colapsando. Estamos justo en los 5 segundos antes del amanecer, lo más oscuro. Lo que antes era impune, hoy es vigilado. Lo que antes era indiscutible, hoy es cuestionado. Lo que parecía eterno, hoy tiembla. Prepárate para la reconstrucción, prepárate para la verdad, prepárate para volver a decir con orgullo, yo soy Venezuela y elegí la libertad. Porque ningún poder terrenal puede frenar la fuerza de un pueblo que despierta, mi gente. Y porque cuando la luz decide entrar, ninguna sombra puede resistirla. Venezuela está naciendo y tú estás siendo parte del milagro. Hónrate como tal. Gracias por no rendirte, gracias por sostener la luz. Mi gente bella, ¿qué te puedo decir? Estoy conmovida, estoy muy conmovida con todas las energías que se están viendo en el momento, se están manejando, se están sintiendo, que se están presenciando. Estamos en momentos bastante fuertes, bastante potentes, así que vamos a seguir comportándonos a la altura como lo que somos, guerreros de luz. Mi gente bella, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho, te aprecio, te admiro, te valoro y te agradezco tu presencia, tu coraje y tu fuerza. Vamos a celebrar, mi gente, vamos a celebrar, claro que sí. Pronto nos uniremos, nos fundiremos todos en un abrazo, en un llanto, pero de alegría, de liberación, de justicia, de prosperidad. Un beso, mi gente bella, te quiero mucho y hasta la próxima.